chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase que pretendía dar hoy en forma en vivo, pero la vamos a hacer en grabado porque, eh, bueno, por esta inclemencia que tuve de internet, ¿no? Que ya para la semana que viene seguramente va a estar modificada. O sea, vamos a volver a la normalidad. Bien, les voy a dejar algunas cuestiones relacionadas con el trabajo, ¿sí? Antes le quiero decir a modo aviso parroquial que me quedaron algunas cosas pendientes de la unidad 3 porque me empecé a abocar a esto del trabajo, que tiene que ver con la revisión de contenidos, el cuestionario de revisión de contenidos y el material teórico de la unidad 3 que ya lo estoy preparando, ¿sí? Había algunos materiales que yo tenía más preparados que otros, el de la unidad 3 no lo tenía tan preparado de antemano, así que lo estoy preparando ahora, por eso también demoro. Pero calculo que ahora en este fin de semana largo ya lo voy a terminar de armar y les voy a subir las dos cosas. Este tiempo que nos queda, por un lado, les queda el trabajo grupal, que puede llegar a ser mucho o poco, de acuerdo a, digamos, a la visión de cada uno y a los tiempos de cada uno, y también a las exigencias que tengan en otras materias. Yo me lo voy a tomar para cerrar este trabajo y además para hacerles un seguimiento individual y o grupal. Es decir, en algunos casos, por ahí tengo alguna actividad con un grupo que no con los otros, porque voy viendo el desarrollo de cada uno, ¿sí? Esa es un poco la idea y por eso también trabajamos en 4 grupos para que yo pueda humanamente, digamos, abocarme a los 4. Si fueran muchos más grupos ya se me complicaría. Trato también de, voy a tener una planilla en la cual voy a ir poniendo las entregas de ustedes y las devoluciones mías, ¿sí? Para ver también si tardo mucho en darles las devoluciones o no, que voy a tratar de tardar lo menos posible. Y también para ir registrando las entregas de ustedes, que como ya saben, las pueden ir haciendo a medida que, que tengan algo preparado para mostrarme. Y por otro lado voy a ir haciendo un seguimiento individual para ver cuáles son las tareas que le faltaron completar individuales, como por ejemplo las revisiones de clase, etcétera, que si bien no tienen un apuro, sí yo voy a requerir que las vayan haciendo. Eh, por otro lado les cuento que el instituto nos va a dar una planilla en la cual vamos a tener que ir completando, porque si bien en este cuatrimestre nosotros no los vamos a calificar, sí los vamos a evaluar, que no es lo mismo, ¿sí? Calificar es que no les vamos a poner una nota numérica de parcial, pero sí les vamos a calificar el seguimiento de cada uno. Por supuesto, por ahora todos tienen una buena calificación de mi parte, sobre todo por los aportes al trabajo en el grupo que han hecho. Pero bueno, esto se los digo para invitarlos a que no decaigan, que ya estamos en la última etapa del cuatrimestre y todavía aquellos que consideran que por ahí no van a tener una gran nota conceptual en esta materia la pueden tener, ¿sí? Bien, en definitiva, volvemos al tema. Esto ya lo vimos la vez pasada. Yo lo que les dije es que podía haber títulos más formales o títulos más informales barra creativos. Y también les dije que no era mejor uno que otro, sino que por ahí era bueno que pongan varios, uno de cada uno o dos de cada uno, o que los vayan mezclando para que después podamos elegir cuál va a ser el título definitivo. Y acá les puse algunos ejemplos que aplican a cualquiera de los rubros que tienen ustedes, como para que vean títulos formales y títulos más bien informales. Bien, ahora lo que les agrego es cómo vamos a decidir el título. Bueno, en principio yo lo que quiero es que me den por lo menos 3, porque 2 opciones está bien, pueden ir agregando otra, pero 2 opciones por ahí suena poco. 3 opciones de título. Fíjense que al ser 4/5 integrantes, con que pongan una opción cada uno alcanza. Si no llegan, bueno, son 2, pero estaría bueno que pongan 3, porque después, más adelante, cuando el trabajo esté más terminado, lo vamos a decidir democráticamente. Es decir, vamos a tener como actividad que yo voy a subir una encuesta de cada uno de los grupos, donde todos vamos a votar cuál nos parece el título más adecuado para el trabajo, ¿sí? Así que bueno, eso, los que quieran agregar en la metodología, pueden agregar que el título del trabajo se definió al final, aunque todavía no lo hayamos hecho, va a ser así. Se definió luego de avanzar el trabajo y se realizó a propuesta de cada uno de los grupos con decisión definitiva democrática de todo el curso, ¿sí? Yo también voy a votar, todos vamos a votar. Bien, con respecto a la metodología, ya que estamos en ello, hay muchos que todavía no han completado la parte de la prueba del cuestionario, por eso se los digo para que lo vayan haciendo. En la prueba del cuestionario no se olviden que van a tener que agregar, además de que hicieron la prueba del cuestionario y explicar de qué se trata, van a tener que expedirse sobre cuáles fueron los criterios
a la hora de valorar los cuestionarios propios y los ajenos, y poner brevemente cuáles son las cosas a favor y las cosas a mejorar que cada grupo les dio. Para ello, y a solicitud de ustedes, les armé un resumen de cada uno de los grupos de qué fue lo que fueron diciendo. Lo tienen que poner en contexto como sugerencia u observación de los grupos, ¿sí? No hay que ponerlo como que fuera una evaluación de la materia, ni una cuestión de que los evaluaron negativamente, ni nada. Simplemente un resumen de las apreciaciones, las sugerencias, las observaciones de los compañeros. Cualquiera de esas tres palabras va bien. Entonces, primero los criterios, que son los que figuran acá, y luego las observaciones. Del grupo 1, por ejemplo, los aspectos destacables fueron el formato que tenía, porque era diferente a los demás, era en PDF, la organicidad, ¿sí?, de las respuestas, de las preguntas, de las opciones para contestar, la herramienta utilizada, que es más o menos lo mismo que hice con el formato, la redacción de las preguntas y la orden de compra como idea original que habían puesto en el problema para remunerar a aquellos clientes que contestaran el cuestionario. Y como aspectos de mejora, el orden de las preguntas, quizá hubiesen cambiado el orden. Muchas preguntas referían a variables nominales, sobre todo las últimas, ¿sí? Faltaba precisar el problema en forma más concreta. Esto es lo que han visualizado algunos grupos, tampoco es que todos vieron todo, ¿sí? Sumar algunas preguntas abiertas, sobre todo las de arriba eran bastante cerradas y con opciones, y precisar el destinatario, es decir, ver si era lo mismo que eso lo contesten los niños, lo contesten los padres, las familias o quienes. Bien, algunos le voy a pasar medio rápido porque son reiterativos. La idea es que ustedes puedan tomar nota de esto para después agregarlo al trabajo, solo de su grupo, ¿sí? Cada uno va a poner esto del grupo propio, del propio grupo. Con respecto a la tarea que hicieron de los otros grupos, convencionar en la metodología que lo hicieron de los otros grupos no necesita poner qué pusieron, ¿sí? Solamente el informe lo van a hacer del grupo propio. Bueno, claridad en el problema y objetivo del grupo 2. El objetivo del problema, ¿no? El cuestionario fue conciso, equilibrado y bien agrupado. Puse todas esas palabras porque fueron de distintos grupos, pero me parece que lo pintaban y lo describían de una manera positiva. Y la metodología creativa, también, lo que redactaron como metodología dentro del problema. En cuanto a los aspectos de mejora, buscar un formato que llame más la atención con respecto al Excel que habían planteado, a la planilla de Excel. Muchas preguntas cerradas, sobre todo las primeras, ¿sí? Había varias preguntas con opciones, muchas dicotómicas también, eso lo agrego yo. Modificar la redacción o agregar algunas preguntas, ¿sí? Sobre todo en algunos puntos o en algunas partes donde planteaban una o dos preguntas y ahí quedaba, y por ahí podían explotar un poco más sobre los gustos, los roles y esas cuestiones. Agregar la descripción de por qué se realiza la encuesta. Hay muchos o algunos grupos que no han realizado descripciones. No es obligatorio, pero la descripción lo que hace es aclarar un poco más el panorama de para qué direccionar las respuestas, digamos, para qué ustedes lo van a querer utilizar, ¿no? Y considerar las diferencias etarias de los receptores. Yo puse etarias porque así fue como lo puso uno de los grupos, pero en realidad creo que no solamente tiene que ver con las diferencias de las edades, sino también con las diferencias relacionadas con las competencias, digamos, técnicas. A ustedes les tocó un rubro muy técnico que tiene que ver con cuestiones de software y de hardware que por ahí no todos vamos a entender. Como la idea es que el informe lo pueda entender cualquiera que lo agarre y lo lea, por eso yo todos los términos que ustedes pongan de estadística, yo les digo que los definan, a qué se están refiriendo, con los gráficos, con las medidas, etcétera. En este caso yo ya les marqué a ustedes que aclaren que es un juego de rol, que lo pusieron en la introducción o la metodología, no lo recuerdo. Y cuando hablen de las preguntas, en la parte de análisis, que van a hablar en un momento de la memoria RAM, y también estaría bueno que aclaren qué es la memoria RAM, ¿sí? Siempre aclaramos estos términos cuando aparecen. En el caso de ustedes va a aparecer lo de la memoria RAM en el análisis de las 5 preguntas, porque hay una de ellas que refiere a la memoria, a la medida de la memoria que tiene la persona. El grupo 3, claridad en la redacción del problema, destacable, la relación entre el cuestionario y el problema, que también lo habíamos planteado como eje, ¿sí? Y que las preguntas contribuyen al abordaje del problema, también lo habíamos puesto como eje de evaluación.
que haya una correlación entre, digamos, las preguntas y el problema, porque por ahí el cuestionario está muy bien hecho, pero no me resuelve el problema o no me ayuda a resolver el problema, ¿sí? En este caso lo hicieron bien, digamos. Algunos aspectos de diseño también, del Excel, exceso de preguntas dicotómicas, ¿sí? Modificar la redacción de algunas preguntas debido a que los destinatarios son los empleados, ¿sí? O sea, se marcaba acá la diferencia entre los demás cuestionarios, que son todos orientados a clientes o posibles clientes, y el de ustedes, que es la estación de servicio, era orientado a los empleados. Entonces, bueno, por ahí se planteaba esta inquietud de decir, bueno, ¿es lo mismo, se redacta de la misma forma si es para empleados que si es para destinatarios? Particularmente el grupo que señaló esto ponía como que le faltaba dirigirlo a los trabajadores, en el sentido de que parecía como una cierta presión de los dueños de la empresa, ¿sí? Y modificar el título para que sea más dirigido a los trabajadores, eso también fue observado. ¿Mm? Y por último, el grupo 4, como aspectos destacables, el formato y la herramienta utilizada, que tiene que ver con el Google Forms, ¿sí? Que fue lo que ustedes plantearon. Eso ya le da un cierto formato diferente, eh, y ustedes además lo utilizaron de forma muy limpia y muy prolija. La coherencia entre las preguntas y las respuestas, que eso también se ha mejorado con algunas de las devoluciones que yo le fui dando, y la claridad general del cuestionario, ¿sí? Esto de la limpieza que decía recién. A mejorar, en algunas preguntas no se entiende con claridad qué aportan al problema, ¿sí? Mencionaban, esto se corresponde con la última, que habla de las dimensiones del jardín, etcétera. Mencionaban cuestiones relacionadas con las dimensiones del jardín que tenía la persona, si tenía jardín o no. Y decían, bueno, por ahí habría que apuntar un poco más las preguntas a la venta de plantas y no tanto a el jardín. Yo entiendo que eso lo hicieron porque ustedes también ofrecían servicios que tenían que ver con el jardín que esa persona podía llegar a tener, o también para el tipo de plantas que podían llegar a vender. Quizá se hubiesen necesitado algunos subtítulos o divisiones que permitan establecer para qué querían saber las dimensiones del jardín, si tenían o no tenían huerta, etcétera. Y agregar alguna metodología adicional para captar clientes que lo contesten, como por ejemplo han hecho otros grupos. Bien. Eso con respecto a la prueba del cuestionario. No me quiero explayar demasiado más porque eso es parte de la metodología. Ustedes me lo mandan, lo completan. El grupo 4, por ejemplo, me mandó recién hace un rato, así que lo voy a recorregir en un rato o mañana, pero después de esa entrega ya van a poder agregar estas cosas que les comento ahora. Bien. Hay algunos grupos, yo les voy a ir avisando, ¿sí? Aquellos grupos que todavía están con la introducción y la metodología, no se pongan mal, no piensen que van atrasados, porque como ya les dije, en este trabajo vamos a ir y venir. Hay cosas que por ahí en la introducción ahora me parecen bien y después digo, acá faltó algo. O cuando agregamos la parte de resultados, por ahí veo que en la introducción y la metodología habría que modificar alguna cosa. Así que no pasa por quién va más avanzado o quién va más atrasado, porque vamos a ir haciéndole modificaciones y reformas hasta que terminemos la cursada, el cuatrimestre, ¿no? Así que no se sientan ni presionados, ni atrasados, ni adelantados, ni nada, ¿sí? Todos vamos en un mismo proceso. Pero sí hay grupos que por ahí ya tienen la introducción y la metodología un poco más completa, por lo menos, y corregida 2 veces por mí, a las que yo les digo, bueno, hagan tal o cual reforma y ya avancen con los resultados. Acá les pongo resultados barra análisis. A ver, hay cosas de las que yo hago que también se pueden modificar. Yo les puse resultados y análisis por separado, que podrían bien ser un mismo título, ¿sí? Eso lo voy a dejar a criterio de cada uno. Pueden poner ahora todo en resultados y dejar el título análisis, o lo pueden sacar directamente y hacer todo junto, ¿sí? En resultados y análisis lo que hacemos es explicar básicamente los resultados que obtuvimos. Hasta ahora nosotros no habíamos adelantado nada de los resultados, ni en la introducción ni en la metodología, pero sí lo vamos a hacer ahora. A aquellos grupos que yo ya les voy habilitando este título, les voy ya dando los subtítulos de las 5 preguntas que ustedes se les seleccionó en su momento. Lo que ustedes tienen que hacer es entrar en cada subtítulo de esa variable. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo del grupo 4, cantidad de plantas. Esa sería la variable por lo cual va a ser el subtítulo. Y dentro de cantidad de plantas lo que hacemos es hacer una breve reflexión inicial donde decimos por qué la cantidad de plantas es una variable importante. Por ejemplo, la cantidad de plantas nos permite determinar
cuánto le gusta las plantas a ese cliente, si le gusta tener muchas plantas, le gusta tener pocas plantas, si requiere más, si necesita más, ¿sí? O sea, poner una frase breve donde ustedes determinen por qué hicieron esa pregunta, digamos, por qué esa variable. Luego de eso van a compartir el gráfico, los dos, primero uno, después el otro, van a decir recurrimos a un gráfico tal para reflejar tal cosa, por ejemplo para reflejar la cantidad de plantas que cada uno tiene. Y ahí van a poner, tuvimos que recurrir a un procedimiento de intervalos ya que las respuestas eran muy dispares y iban desde la cantidad de plantas 1 hasta la cantidad 17, por ejemplo. Explican brevemente qué es cada una de las columnas, ¿sí? Qué significa cada una de las columnas, sobre todo por la anotación, que quizá el que lo lea no pueda entenderlo, y ponen alguna conclusión sobre los resultados. Por ejemplo, como puede verse en la tabla, son escasos los clientes que tienen más de 10 plantas, pero sí muchos tienen entre 6 y 9, lo que podría significar que deseen más plantas. Bien, eso como una reflexión que a mí se me ocurre de ver esta tabla, o sea, es una observación de los datos. Puede que la tabla no me lleve a decir mucho y bueno, solamente explico lo que describimos, los datos que ponemos y no avanzamos en ninguna conclusión más. Por supuesto yo los voy a ayudar en esto, si veo que hay algo que no están visualizando o que falta, les voy a pedir que lo complete. Después agregamos el otro gráfico, ponemos que es un gráfico circular y qué expresamos en este gráfico y explicamos nuevamente digamos qué significa cada una de las porciones de la torta, ¿sí? Que está explicado acá, pero lo agregamos igual en los en cada uno de los casos, ¿sí? De las respuestas. Y por ejemplo ponemos, por otro lado hay un grupo que tiene no, esto sigue siendo, perdón, de la tabla anterior. Por otro lado hay un grupo que tiene más de 14, al que se le podría consultar qué estilo de planta suele comprar para ofrecer sus productos habituales. En el gráfico circular se puede apreciar con claridad los porcentajes obtenidos con la pregunta, en donde se aprecia esta supremacía de los que tienen menos de 10 plantas, totalizando un 80%. ¿Ven? Este es el análisis que yo hago. Pueden hacer este análisis combinado de decir, bueno, en vez de decir el 40, el 40 y el 20, decimos que hay un 80 que tiene más de tantas, ¿sí? O menos de tantas. Bien, estas son como disparadores para que ustedes vayan creándolo. Y así hacen lo mismo con las 5 preguntas. Como verán puede parecer largo, pero no lo es tanto porque ustedes las tablas ya las tienen, los gráficos circulares ya los tienen. Lo único que van a tener que agregar es un poco de texto sobre los gráficos que hicieron, ¿sí? Bueno, acá no lo puse, pero también agregan el gráfico de el otro gráfico que hicieron, que era de la frecuencia absoluta, y lo mismo, pueden agregar algún dato o algún detalle. Si se les llega a complicar con las imágenes o con las tablas o no las saben ubicar, por supuesto me piden a mí ayuda, me lo mandan por mail, por WhatsApp, por donde sea y yo los ayudo, ¿sí? Lo importante es que no pierdan tiempo en eso, sino que puedan elaborar las conclusiones y el análisis de cada una de estas herramientas. Bien, vamos a avanzar un poco más. Algunas recomendaciones que les doy para estas conclusiones son justificar las herramientas, que ya lo estuvimos hablando. En algún lado debemos explicar qué son las herramientas utilizadas y por qué las usamos. Por ejemplo, usamos un gráfico circular que es para expresar porcentajes porque es un poco lo que yo ya les estaba diciendo. ¿Por qué utilizamos cada una de esas herramientas? De hecho, algunos ya se los estoy diciendo las correcciones. Lo pueden agregar en la metodología en forma resumida y después lo complementan en los resultados. No forzar conclusiones. Así como les digo por un lado que podemos elaborar interpretaciones o conclusiones desde ya, o sea, ir realizándolas desde ahora, tampoco forzar conclusiones. O sea, no pongamos conclusiones porque hay que ponerlas si no tenemos nada que decir. Debemos realizar una descripción de los resultados obtenidos, pero no todos deben llevarnos a conclusiones sobre la resolución del problema. De lo contrario, podemos incurrir en suposiciones erróneas, ¿sí? Y en consonancia con eso, usar verbos potenciales. ¿Qué quiere decir usar verbos potenciales? Como nosotros estamos realizando conjeturas, estamos realizando estimaciones, estamos haciendo un trabajo de alguna manera simulado, porque no estamos trabajando sobre ninguna empresa en especial, podemos utilizar verbos en potencial,
que no nos hagan realizar afirmaciones categóricas impropias. ¿Cuáles son los verbos potenciales? Cuando nosotros hagamos conclusiones sobre qué debería hacer esta empresa, utilizar verbos de ese estilo. Podría, debería, estaría, recomendaríamos, creemos que podría ser, ¿sí? No decir tiene que hacer tal cosa, porque siempre hay varios cursos de acción que llevan a una resolución. Incluso, bueno, creo que es lo que viene ahora. Si hay distintos puntos de vista en el grupo, por ejemplo, usted dice, no, yo creo que tendría que hacer esto, yo creo que tendría que hacer lo otro, como nosotros no estamos haciendo un trabajo que va a decir categóricamente qué es lo que tiene que hacer la empresa, tranquilamente pueden poner los puntos de vista y decir, bueno, creemos que podría hacer esto o podría hacer lo otro, ¿sí? Y para eso está bueno que ustedes tengan una comunicación fluida en el grupo, para que las afirmaciones que pueda proponer uno sean validadas o discutidas con el resto del grupo, ¿m? Sin necesidad de llegar a una solución cerrada. Es decir, no es que se tienen que poner de acuerdo en absolutamente todo, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo en algo, lo redactan, las opciones, las alternativas, y de esa manera llegan a un informe más rico también, porque tiene diferentes puntos de vista. Bien, chicos, hasta ahora entonces tenemos la parte de la introducción y la metodología, que ya la pueden ir haciendo con los ejemplos que vimos la otra vez también, lo pueden recurrir a esos ejemplos. Tenemos los resultados que los vamos a ir haciendo ahora, de a poco, completando. Recuerden, cómo es la estructura de cada uno de los subtítulos. Primero, una breve redacción de por qué la variable, ¿sí? O sea, por qué nosotros estamos abordando esa variable. Después, agregamos la tabla de frecuencias, hacemos una breve descripción de por qué utilizamos una tabla de frecuencias y de qué se trata, qué está midiendo cada columna, ¿sí? Después agregamos los gráficos y hacemos alguna conclusión explicando primero de qué se tratan esos gráficos, por qué recurrimos a ellos y la conclusión respecto al problema, ¿sí? Y con eso ya está, de las 5 preguntas. Por supuesto me pueden mandar un avance si no llegan a hacerlo todo, para que yo vea si lo están haciendo bien y no repitan los errores quizá que puedan llegar a tener las demás preguntas, ¿sí? Bien, los objetivos del trabajo los muestro siempre que puedo para que sepan qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué lo estamos haciendo? Que el único objetivo no es que ustedes aprendan estadística, sino que hay muchos más, ¿sí? Vincularlo con un contexto real, que lo estamos haciendo con el contexto del COVID, ¿sí? Recolectar datos, que lo hicieron con el cuestionario. Trabajar en forma grupal y colaborativa, que es básicamente todo el trabajo. Aplicar formas de representación de información numérica, las tablas y los gráficos. Capacidad de argumentación, es lo que están haciendo ahora, justificar por qué hicieron lo que hicieron. Y lo que van a hacer en la parte de resultados también. Aplicar diversos procedimientos estadísticos básicos, que son todos los que estamos utilizando. Medir y analizar datos con las medidas descriptivas. Elaborar conclusiones y formular inferencias, que es lo que estamos por hacer ahora con el análisis de datos. Discutir informes estadísticos cotidianos es lo que todavía no hicimos, pero haremos. Utilizar TICs para representaciones y cálculos, como utilizaron el Google Forms, el Excel, el PowerPoint y todo lo que están usando. El Word también para el template, digamos. Operar con procesos de simulación estadística tiene que ver con recibir las respuestas que yo les di en forma simulada y organizarlas. Utilizar técnicas de escritura efectivas, que es lo que están haciendo ahora para redactar el informe, y articular los contenidos de las diferentes clases. No solamente de las diferentes clases, sino que además también están articulando con alguna información o algunos contenidos de otras asignaturas. Están aplicando cuestiones relacionadas con la administración, con el derecho, porque todo esto se basa en decretos de necesidad y urgencia, metodología de la investigación. Algunos grupos están aplicando sociología de las organizaciones. Bien, la idea es que ustedes apliquen cosas relacionadas con sus materias. Quizá no lo puedan ver en forma directa, pero sí lo están aplicando en forma indirecta. Bueno, chicos y chicas, no los quiero demorar mucho más. Les dejo un foro para que puedan hacer las consultas del caso que quieran sobre esta clase. Y seguimos avanzando. Yo sigo recibiendo las propuestas de ustedes y los avances, y les voy mandando devoluciones para que puedan mejorar y avanzar, ¿sí? Lo recibo en cualquier día, no necesita ser el viernes. Me lo pueden mandar el día que ustedes quieran y yo lo voy recibiendo y haciendo el seguimiento a cada grupo. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo y estamos en contacto. Chao.